Estamos del doctor José Antonio Lozano Díez, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Querido Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto verte otra vez por aquí en el programa. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Venga. Y traes hoy, me decías, del Día del Niño, que fue sí, acaba de ser domingo. Acaba de ser el Día del Niño, el domingo. Y fíjate que quería compartir contigo, con el auditorio, algunos aspectos que yo creo que a veces no nos damos cuenta y que son, yo creo que muy impactantes, no solamente para el momento actual, lo que estamos viviendo el día de hoy, sino son impactantes a largo plazo. Y me refiero a largo plazo para la humanidad en su conjunto. Fíjate, Joaquín, pensando ahora que era el Día del Niño, ¿cuáles son las virtudes? ¿Qué es lo que ocurre en la niñez? Las personas, cuando nacen, lo primero que tienen desarrollado es lo que se llama la parte límbica del cerebro. ¿La parte? Límbica, que está en la parte de atrás de la nuca y es la que de alguna manera percibe o está hecha para la percepción. Percibe imágenes, percibe sonidos, percibe colores. Y esa parte del cerebro que está hecha para absorber el libro de los proverbios. Enseña a un niño el camino que debe seguir y aun cuando llegue a viejo no lo abandonará. Cuando nosotros cuidamos esa parte, lo desarrollamos, le damos virtudes, hábitos a esa niñez que tiene grandes tesoros, que son la apertura para conocer la realidad, la sinceridad, la manera en que se lleva con los demás. En la medida en que eso ocurre, pues las generaciones que vienen estarán asentadas en esos valores. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido, Joaquín? Desde que empezaron más los medios digitales, cuando se hace el quiebre de la generación X a la generación millennial, y más ahora ya estamos en la generación alfa. Después de los millennials siguieron los centennial, que ahora están en la universidad, y ahora están en la escuela, la generación alfa. Estas generaciones han estado expuestas a un ambiente de muchos impactos. Al día reciben cantidad de información a través de las redes, ven las caricaturas, ven los videojuegos, están a tal nivel llenos de esa información que lo que les ha ido ocurriendo es que han perdido un poco la perspectiva de muchos valores que en la vida se deben de llevar y los han estado cambiando por sensaciones. Hasta antes de la generación millennial teníamos generaciones contenidas, que eran más capaces de dominar sus propios impulsos, que tenían mayor fortaleza interior. Hoy tienen otras virtudes, no quiero decir ni quiero tirar, oye, los millennials tienen otras cosas, pero en esa parte me parece que ha sido un punto de shock muy relevante y que está afectando a las generaciones que vienen hacia adelante. Y este tema de la búsqueda de las sensaciones tiene impactos, Joaquín, que son mucho mayores, porque una cosa que está ocurriendo es el crecimiento de la tristeza en los niños. Este es un tema que me parece muy delicado. Cuando un niño, como cualquier persona, pierde el sentido de las cosas, no tiene claridad de los valores y empieza a buscar una sensación tras otra, se encuentra con un gran vacío. Y ese vacío se está demostrando hoy en muchos estudios. Esta misma semana pasada vi que Mexicanos Primero había hecho un estudio a 12,200 niños y encontraba que el 12%, 13% tristes, pero en el año 21, cuando estamos en plena pandemia, eran muchos más. En Estados Unidos el dato es impresionante, Joaquín. Cada vez más, el principal motivo de salud de los niños y adolescentes hasta la secundaria es un problema emocional, no físico. De hecho, se ha cuestionado mucho en los medios de pediatría de Estados Unidos que los mecanismos que tienen para atender a los niños, pues normalmente lo que tiene un hospital es por si se rompe una pierna o si hay que atender. Eso es lo que hay en urgencias en un hospital. Pero no hay el suficiente número de psiquiatras que atiendan crisis emocionales. Y hoy tenemos a niños llenas las salas de urgencia en Estados Unidos con crisis emocionales. A grado tal que lo que ha crecido más, desgraciadamente, es el suicidio infantil. Eso ha sido en números absolutos, en una década se quintuplicó en Estados Unidos.
¿Esto a qué nos está llevando? Que el ambiente en el cual se desarrolla la niñez, que es lo que como humanidad deberíamos estar cuidando más, porque es nuestro presente, pero sobre todo es el futuro, lo que va a pasar con el ser humano, no lo estamos cuidando adecuadamente. Los niños, en vez de estar en una etapa de inocencia y protección, están expuestos a esas sensaciones, a esas emociones, se van haciendo adultos en un sentido demasiado rápido. Pierden esa ilusión por la vida demasiado rápido. Pero por otro lado, los adultos, millennial y los que ya han llegado centennials, que ya tenemos gente de 22, 23 años que son generación centennial, están en el sentido contrario, Joaquín. Estamos encontrando hoy este tema del edadismo de manera muy relevante, muy acentuada en esas generaciones. Hoy tenemos a gente que le da miedo a hacerse vieja, le da miedo a la edad, viven con angustia por la edad. Entonces van posponiendo muchas decisiones de la vida porque no vivieron esa infancia de manera adecuada. Entonces al momento que tienen que escoger una carrera, no se atreven. Hoy, de hecho, el principal número de bajas que tenemos en la universidad, por ejemplo, es por un tema de crisis vocacional, no por temas académicos, curiosamente. No es que les vaya mal, sacaron mala calificación y entonces no siguieron en la carrera. No, es un problema de dudas. Me ha tocado ver casos que brincan 3, 4 carreras distintas y no encuentran un camino por miedo al futuro. Hay otros que ya siendo un poquito mayores, no quieren aceptar su edad. Es este término que en México se ha vuelto un poco de moda de los chavorrucos, ¿no? Que son gente que tiene 40 años, ¿no? Y siguen vistiéndose como jóvenes, siguen yendo a los lugares de los jóvenes, siguen intentando parecerse a los jóvenes, pero pues ya no son jóvenes. Es una falta de madurez de la personalidad. Y luego tenemos lo peor aún, que cada vez empieza a surgir más en un país como México. Déjame decirte, Joaquín, que México es un país en el que este fenómeno ha crecido de manera impresionante. En México, cuando veía yo el otro día las estadísticas, ¿quiénes son los que más consumen videojuegos en México? ¿Qué segmento de edad? Por mucho son los principales consumidores de videojuegos. Uno pensaría, pues los niños de 7, 10, de los 28 a los 35 años de edad. Los principales consumidores de videojuegos en México son adultos. Y México es el país en América Latina que consume más videojuegos, por mucho. Y eso, ¿qué refleja detrás de todo esto? Pues muchos adultos que se han quedado en lo que en la psicología se llama el síndrome de Peter Pan. Esos adultos que no quieren aceptar que son adultos, que no quieren aceptar ningún tipo de responsabilidad, que quieren continuar en un mundo infantil. Y la gran pregunta es, ¿por qué toda esta crisis en la edad adulta? Porque no hubo una niñez adecuada, porque no se dio el desempeño en la infancia, porque no tuvieron una niñez en el sentido pleno de la palabra. Hoy, Joaquín, el ambiente que tenemos es muy desfavorable para la infancia, para una infancia sana. Y me parece que ese hoy, sin duda, es el mayor reto que tenemos como humanidad. Porque de estos niños y que lleven una infancia adecuada depende el futuro de todos, el futuro del mundo. Entonces me parece que es interesante planteárnoslo, porque a veces nos pasa esto desapercibido. Nunca habíamos tenido tantos niños tan tristes, nunca habíamos tenido tantos adultos queriendo volver a ser niños y nunca habíamos tenido un momento tan poco infantil, de tan poca ilusión en los niños pequeños. Me lo dices tú, educar. A ver, no hay escuela para padres, ¿sí? Sí, no. Hay que educar bien. Pues los padres educamos como Dios nos da a entender, ¿sí? Creyendo siempre que es lo mejor. Sí. Pero luego resulta que no lo fue, a veces. Sí, Joaquín, estamos sometidos a una gran cantidad de errores. Inclusive los mismos padres, normalmente, cómo equivocamos y somos más exigentes a veces con los primogénitos, y conforme los hijos van siendo de menor edad, empezamos a ver las cosas de otra forma, ¿no? Fíjate que sí. También nos vamos haciendo mayores. También es cierto, ya no somos tan exigentes, eso es verdad, es totalmente cierto. Ahora, hay una cosa que yo te quiero decir aquí y que me parece importante dejar la reflexión para todo el auditorio. Hemos olvidado, y sobre todo esta generación actual, yo lo veo muy claro, yo lo insisto mucho, que la educación, Joaquín, es una mesa de 4 patas. Si tú a una mesa le quitas una pata, la mesa se cae.
Si pones una pata muy grande, la mesa no sirve para el fin para el que existe, porque pues no sostiene las cosas. ¿Cuáles son las 4 patas de la mesa? En lo que tendríamos que estar pensando en nuestros hijos, en los infantes. Tendremos, por supuesto, que cuidar su inteligencia, les tenemos que enseñar cosas, tienen que aprender a leer, tener el hábito de la lectura, el hábito del razonamiento, darles un hambre intelectual, eso es muy importante. ¿Cómo se da un hambre intelectual? Con la lectura, haciéndoles interesante y empático a través del ejemplo, Joaquín. Cuando tú tienes padres que tienen una conversación, que leen, que te transmiten, que te cuentan cuentos en las noches, no que estás viendo la televisión o jugando al videojuego, sino que y estás usando la imaginación para comprender el cuento, ahí los vas educando desde chiquitos, en la parte del conocimiento. Pero esa, Joaquín, es una sola pata. Hay otra pata que tenemos muy descuidada y que yo creo que a veces, porque el estilo de vida actual ha dejado en soledad a los niños, lo hemos visto, que es la inteligencia emocional, Joaquín. La inteligencia emocional se tiene que desarrollar. La mayor parte de los fracasos profesionales que hay hoy en el mundo, en muchos departamentos de recursos humanos, es lo primero que se ve, es qué tanta inteligencia emocional, qué tanto pueden trabajar con otras personas, qué tanto pueden entender al que tienen enfrente, qué tan empáticos son o qué tan totalmente asociales son. La pandemia nos trajo un problema muy serio de capacidades sociales de los niños y de los jóvenes que estuvieron encerrados durante más de 2 años. Es un problema que tenemos un retraso muy grande hoy en México. La tercera pata, Joaquín, tiene que ver con las habilidades. Tienen que ser capaces de resolver problemas. Y la cuarta, los valores. ¿Qué virtudes estamos enseñando? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu modelo de éxito como niño? Tu modelo de éxito es tener mucho dinero y ser muy exitoso materialmente, pues eso te va a marcar para toda la vida y no te va a importar pasar por encima de los demás para lograr eso. Pero si tu modelo de éxito tiene que ver con virtudes que implican el servicio a los demás, donde las demás personas son importantes para ti, donde la familia está en el centro, donde tú sabes que sin tu familia, sin tus amigos, no eres nada ni vas a alcanzar la felicidad y lo comprendes. Y tu escala de valores queda clara, que es donde queda marcada, queda en la infancia. Entonces te vas a comportar de manera distinta después. ¿Y qué está pasando con muchos padres? Oye, voy a llevar a mis hijos a un colegio que aprendan muy buen inglés, que sepan mucha computación. Todo eso está muy bien, pero está en la primera pata. ¿Qué estamos haciendo con las otras 3 patas? ¿Qué pasa con su inteligencia emocional? ¿Qué pasa con su escala de valores? ¿Qué estamos haciendo por ayudarlos en ese sentido? Y ahí es donde tenemos una crisis grande. Bueno, está la crisis, pero pues eso ya es irreversible, ¿no? Sí. Fíjate, Joaquín, que... Digo, sería trabajar con los, no, con los que vienen. Con los que vienen, Joaquín. Yo creo que estamos en un momento de darnos cuenta de los errores que hemos cometido. Hemos cometido errores al dejar a un lado cierto nivel de educación, al como padres no comprender la responsabilidad que tenemos de una mayor diálogo y presencia con nuestros hijos, de estar de alguna manera más en contacto con ellos, de transmitirles todo aquello que no van a encontrar en el mundo exterior y mucho menos en las redes sociales, que sientan un espacio de protección, que sientan que la casa es un hogar. Se dice que el hogar o la familia es el lugar al que siempre se vuelve. Puedes estar en las peores condiciones, en el trabajo, puedes estar, pero siempre que vuelvas, ahí estará tu hogar, tus padres, tu circunstancia esperándote, Joaquín. Y eso es lo que tenemos que transmitir mucho a este momento de la infancia. Bueno, lo que no sé es cómo. Pues mira, yo creo que lo primero es, volviendo a plantearnos, Joaquín, ¿qué entendemos por educación los padres? Lo segundo es planteando cuál es el modelo de vida y qué esperamos que sean nuestros hijos de grandes. Empezar a hablar con ellos, respetar su infancia, no quererlos hacer demasiado grandes demasiado pronto, ni demasiado tarde. Todo hay tiempos en la vida. Joaquín, no dejar que entren de manera indiscriminada las redes sociales a los 3 o 4 años de edad. No están en aptitud de estar frente a un celular ni de estar viendo las redes sociales. Allí hay un mundo afuera, Joaquín, que tiene cosas maravillosas, pero también tiene muchas cosas negativas. Yo a veces digo, cuando dejamos a un niño muy pequeño
con un celular, con un iPad conectada con Internet, cuando lo dejamos abierto en el Internet, es como si lo dejáramos en cualquier calle de la Ciudad de México donde están pasando coches, donde lo pueden robar solo. Porque los padres somos los últimos que nos enteramos realmente de lo que está pasando con ellos. En la puerta de su cuarto o fuera de su cuarto, Joaquín, no nos enteramos con quién están conversando, qué está sucediendo, qué valores les están entrando por los ojos. Como padres tenemos que acordarnos, las personas aprendemos, sobre todo de niños, más y mucho más de lo que vemos, de lo que escuchamos. Si los niños están viendo un comportamiento determinado que se les funciona como modelo de vida, por más que yo como papá le diga, oye, hijo mío, eso está mal por A, por B y por C, no va a tener la fuerza que tiene el ejemplo que se da cuando se ve en las personas. Y yo creo que por ahí, Joaquín, mucha cercanía, intentar dejar las redes para un poquito más adelante y los celulares para más adelante. Y lo más importante, Joaquín, el hogar, el amor a los hijos demostrado. Eso es lo más importante, es la principal vacuna que hay. En un mundo donde van a estar solos, donde no lo van a tener, lo van a encontrar en el hogar. Esa quizás es el mejor remedio que tenemos. Pues gracias, doctor Lozano. Siempre nos dejas girando, ¿sí? Pero muy agradecidos porque, te repito, eres un bálsamo, ¿sí? Gracias, Joaquín. No, pues, gracias. Que sirva, eso es lo más importante. Sí, gracias. Vaya que sí sirve. Vaya que sí sirve. Gracias, querido José Antonio. Nos vemos el martes. Claro que sí. Encantado. Como todos los martes. El doctor José Antonio Lozano Díez, que es una aportación extraordinaria, es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y de Alipad, aquí como todos los martes. Gracias, querido José Antonio. De verdad te digo, gracias de corazón, ¿sí? Gracias.